Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. El actor Dogukan Gungor, que interpretó al personaje Fatih Ünal en la serie de televisión KZLC Serveti, habló sobre el sitio de bofetadas abierto para el personaje Fatih el año pasado. Dogukan Gungor fue el invitado del programa Sokusu transmitido en el canal de YouTube So Televisión Digital. Respondiendo a las preguntas de Burkut Aflanoglu en el programa, Gungor compartió un recuerdo que tenía sobre el sitio de bofetadas abierto el año pasado para el personaje Fatih. Gungor dijo: "Una señora vino a mí muy tranquilamente y me dijo, ¿te abofetearías una vez?", preguntó. Puso su teléfono frente a mí. Así que lo miré, admiré su valentía y me di una bofetada, dijo. El actor también criticó la respuesta muy seria de Zlaturkoglu a los periodistas en ese momento y dijo: "Había amigos que tomaron muy en serio el tema que vi en ese momento. Sin embargo, esta reacción muestra nuestra buena actuación", dijo. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Dogukan Gungor, quien interpretó al personaje de Fatih Ünal en la popular serie KZLC Serveti de So Televisión, hizo una declaración interesante y sincera sobre el sitio Tokat abierto para su personaje el año pasado. Si bien Gungor hizo declaraciones notables como invitado de Burkut Aflanoglu en el programa Sokusu transmitido en el canal So Televisión Digital de YouTube, también compartió un recuerdo interesante con la audiencia. El año pasado, en uno de los episodios destacados de la serie, el comportamiento del personaje de Fatih Ünal causó gran repercusión en las redes sociales y atrajo la reacción de algunos espectadores. Uno de los ejemplos más llamativos de estas reacciones fue la apertura de un sitio web llamado Sitio de Bofetada. Este sitio era un área a la que los espectadores que estaban perturbados por la actitud del personaje de Fatih recurrían como una reacción entretenida. Dogukan Gungor compartió un recuerdo que tuvo sobre este tema en el programa. El año pasado, la serie tuvo una gran repercusión. Un día, apareció a mi lado en ese momento una señora muy tranquila y seria. Se acercó a mí y me preguntó con voz tranquila: "¿Te darías una bofetada una vez?". Puso su teléfono frente a mí. Me quedé mirando la situación, pero al mismo tiempo admiré su valentía. De hecho, me di una bofetada en ese momento para no lastimarlo, dijo. Después de este recuerdo, Gungor se rió y dijo: "Mientras me bofeteaba en ese momento, en realidad vi no solo el éxito de la serie, sino también cómo el público se conectó con el personaje". Refiriéndose no solo al incidente del sitio de la bofetada en el programa Sokusu, sino también a las reacciones emocionales que la actuación evoca en el público, Gungor afirmó que tales reacciones son en realidad un gran indicador del éxito de un actor. Cuando un personaje perturba al público o les deja una impresión, es señal de que el actor ha realizado una actuación exitosa, dijo. En este contexto, Gungor afirmó que estaba orgulloso de que las escenas destacadas de la serie despertaran sentimientos tan fuertes en el público, y afirmó que los actores abrazaron plenamente a los personajes en el escenario, y que estaba satisfecho de cómo esta situación se reflejó en la película. Audiencia. Además, Gungor afirmó que Zlaturkoglu, uno de los actores principales de la serie, de vez en cuando daba respuestas serias a las reacciones en los medios. Criticó esta situación y dijo: "Había amigos que se tomaban el tema demasiado en serio en esa vez. Sin embargo, estas reacciones muestran nuestra buena actuación". El personaje de Fatih Ünal se destaca como un personaje que evoca diferentes emociones en la audiencia de la serie KZLC Serveti. Si bien agregó profundidad a la estructura dramática de la serie, el personaje generó controversia en las redes sociales y otras plataformas mientras criticaba varios valores y normas de la sociedad. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Gungor afirma que el hecho de que el personaje provoque reacciones tan fuertes es un efecto poco común en la historia de la televisión turca. Gungor continúa diciendo:
Cuando un personaje de ficción tiene tal impacto en el mundo de la audiencia, sientes que estás en el camino correcto como actor. Él cree que el impacto que el personaje tiene en la audiencia, independientemente de si es negativo o positivo. Comentarios: es un indicador de éxito. Además, Gungor afirmó que Zlatan Turkoglu, uno de los actores principales de la serie, de vez en cuando daba respuestas serias a las reacciones en los medios, criticó esta situación y dijo: había amigos que se tomaban el tema demasiado en serio en esa vez. Sin embargo, estas reacciones muestran nuestra buena actuación. El personaje de Fatih Ünal se destaca como un personaje que evoca diferentes emociones en la audiencia de la serie KZLSK Serveti. Si bien agregó profundidad a la estructura dramática de la serie, el personaje generó controversia en las redes sociales y otras plataformas mientras criticaba varios valores y normas de la sociedad. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Gungor afirma que el hecho de que el personaje provoque reacciones tan fuertes es un efecto poco común en la historia de la televisión turca. Gungor continúa diciendo: cuando un personaje de ficción tiene tal impacto en el mundo de la audiencia, sientes que estás en el camino correcto como actor. Él cree que el impacto que el personaje tiene en la audiencia, independientemente de si es negativo o positivo. Comentarios: es un indicador de éxito. Doğukan Gungor compartió su perspectiva general sobre la actuación en el programa Sokusu, y afirmó que el proceso de actuación no solo significa reflejar al personaje sino también guiar las reacciones emocionales de la audiencia. Si un personaje puede hacer que el público se cuestione, aquí debería discutirse el éxito del actor. Las acciones del personaje pueden tener un efecto estimulante en el público, y esto no siempre tiene por qué ser una explicación. Lo importante es que el público pueda conectarse emocionalmente con este personaje, dijo Gungor, demostrando que tiene un profundo conocimiento de la actuación. Después de estos exitosos proyectos, Gungor explicó brevemente sus nuevos planes para su carrera. Gungor afirmó que actuar es tanto una pasión como un desafío para él. Mi mayor objetivo es llegar a la audiencia con diferentes personajes e influir en ellos en series de televisión y proyectos cinematográficos. Quiero llevar más allá este vínculo establecido entre el público y yo, dijo. Esta experiencia de Doğukan Gungor a través de su personaje en la serie de televisión KZLSK Serveti revela cuán fuerte puede crear el vínculo entre el actor y el público. Eventos como Sitio de Bofetada proporcionan ejemplos importantes para analizar los efectos del arte escénico en la audiencia. Las confesiones sinceras de Gungor y su enfoque humorístico de los acontecimientos revelan cómo la retroalimentación del público juega un papel importante en el mundo de la actuación, tanto para los actores como para el público. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.